El universo cinematográfico de Marvel tiene películas que marcaron una época en la historia y hoy veremos a todas de la peor a la mejor. Número 37, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. No hay mucho que decir, todos sabemos que no hay nada que rescatar de esta película. Scott se volvió alguien aún más tonto de lo que ya era. Cassie es la típica adolescente que cree que lo sabe todo. Los demás tratan a Scott como alguien sin importancia. El reino cuántico tiene huecos argumentales por todos lados. El CGI es terrible. Y lo más lamentable es lo que hicieron con Kang. Supuestamente era una de las versiones más poderosas. Alguien que podía acabar con los Vengadores más fuertes sin despeinarse. ¿Ya antes te habían matado? ¿Qué? Todos se ven iguales después de un tiempo. Pero fue vencido por unas simples hormigas, quedando como un vendehumo que hasta alguien como Ant-Man puede detener. Lo bueno es que no siguieron por este camino, porque a partir de este momento, Kang perdió el poco respeto que había ganado en la serie de Loki, y ya ni se diga si lo comparamos con Thanos. No fue ni la uña de lo que fue el Titán en Infinity War. Es más, su breve aparición en Los Guardianes es mejor que todas las escenas de Kang juntas. Número 36, The Marvels. Es una película que ni siquiera su directora vio. Juntaron a 3 de las personajes más olvidables y que a nadie le interesan. Bueno, la más rescatable es Miss Marvel, pero ni siquiera ella pudo salvar a esta cinta del olvido. La historia es absurda y sin chiste. Las 3 van intercambiando sus poderes para derrotar a una de las villanas más genéricas de la historia. Por si no fuera suficiente, por ahí te meten un musical, pero no de esos musicales icónicos, sino de esos que te dan pena ajena y te hacen replantearte qué es lo que estás viendo. Claro que no todo es malo, las escenas de acción están pasables y la interacción entre las protagonistas se siente natural, tienen buena química las 3, pero para su mala suerte, la historia no pasa de palomera y sus personajes no son muy queridos que digamos. Número 35, Thor: Un mundo oscuro. Esta película siempre sale en la discusión de cuál es la peor de todas, y con justa razón. Es demasiado aburrida. La historia no te genera nada, salvo algunos momentos como la muerte de Loki o su madre. Su villano es muy olvidable, genérico y básicamente no tiene personalidad. La mayor parte del tiempo los colores de la película son apagados y fríos, volviéndola aún más aburrida. El tono es serio y dramático, pero sin llegar a destacar por eso. Se fueron por completo a un extremo, descubriendo que a la gente no le gustaba eso para el personaje de Thor. Es por eso que lo volvieron un payaso, pues es mejor dar pena ajena que ser completamente olvidado. Al parecer nunca se les ocurrió combinar los dos aspectos y así hacer mejores películas. Número 34, Thor: Love and Thunder. Ese es el sonido del rayo. Luego de ridiculizar a Thor en Endgame, los escritores no quedaron conformes y quisieron hacer una película completa sobre eso. Bueno, siendo justos, Thor mejoró un poco como personaje. Lo único malo es que lo volvieron un completo payaso. No podía pasar más de 2 minutos sin tirar cualquier chiste sin gracia. Que les costaba regresarnos al Thor de Infinity War. Ese tenía el equilibrio perfecto entre comedia y seriedad. En fin, Thor no es lo peor de la película. Lo peor es cómo le quitan todo el peso a las escenas importantes, solo para meter comedia innecesaria. Gore es uno de los villanos más desaprovechados de todos. Se siente como fuera de tono con la película. Su actuación es impecable y te genera verdadero temor. Por desgracia, nunca le dieron un momento que nos hiciera verlo como una amenaza real, por lo menos un vistazo de cómo acababa con los dioses. Al final pasó un tanto desapercibido, pues todo indica que ese fue su cierre definitivo. La película es entretenida, pero es imposible no pensar en cómo arruinaron al personaje de Thor y desaprovecharon el increíble potencial de Gore.
Número 33, Iron Man 3. Sin duda la peor película de Iron Man. Ocurre después de los eventos de Avengers. Nos muestran a un Tony totalmente dañado psicológicamente. Tiene una obsesión por las posibles amenazas que pueden llegar a la Tierra y crea distintos tipos de armaduras para sentirse protegido. En eso aparece un supuesto mandarín que se siente como un tipo peligroso desde el inicio. Hasta ese momento todo pintaba bien. Por desgracia todo se fue al carajo después del ataque a su casa. El mandarín resultó ser un actor que nada tenía que ver. El verdadero villano estaba supuestamente tras las sombras, y la batalla final parece más una broma de mal gusto, sobre todo por los superpoderes de Pepper, que son ridículos, no importa cuántas veces lo mires. Además de la tremenda nerfeada que le metieron a Tony, siendo su versión más débil de la historia. Número 32, Black Widow. Nadie esperaba nada de esta película y ahí se quedó, como una historia que llegó excesivamente tarde y cuando el personaje de Natasha ya ni siquiera estaba vivo. Hasta eso tiene buenas peleas, coreografías y escenas de acción. Intenta parecerse un poco a lo que hicieron con las películas del Capitán América, yéndose más por un lado de espías, aunque obviamente sin llegar a ese nivel. Es buena como película de acción, tiene una trama que cumple con entretener, pero si no eres tan fan de la Viuda Negra, te puede llegar a aburrir por momentos. Lo más importante y su mayor aportación fue introducir al personaje de Yelena para ser parte de los nuevos Vengadores. También podría entrar Taskmaster, pero ya no tiene importancia porque se lo cargaron en los primeros minutos de Thunderbolts. Número 31, Capitán América, Un Nuevo Mundo. Sam nunca terminó por convencer a todos como Capitán América, y aunque no es mal personaje, era muy difícil llenar los zapatos de Steve Rogers. Lo más llamativo de la película terminó siendo Red Hulk, opacando por completo al protagonista. Lo peor de todo es que solo aparece unos cuantos minutos y su participación fue algo lamentable, siendo nerfeado terriblemente. Sam, sin tener ningún suero del supersoldado, pudo parar golpes directos de Red Hulk y a pesar de tener tecnología como la de T'Challa, no se justifica lo absurdo de la pelea. La historia es muy olvidable, ningún personaje destaca demasiado e incluso es inferior a su serie con el Soldado del Invierno. Número 30, Spider-Man, Far From Home. Sin duda fue un gran retroceso para Peter, pues venía de pelear contra el Buitre y Thanos, teniendo un buen desarrollo de personaje. Por desgracia, en esta película parece que se olvidaron de todo eso y resetearon su historia. Lo peor de todo es que incluso con Tony muerto, los villanos de Spider-Man siguen estando conectados con Iron Man. Algo que la verdad ya se sentía cansado. Resulta que Peter quiere olvidarse de todo, con un viaje a Europa y concentrarse en conquistar a MJ. La primera mitad de la película es totalmente innecesaria. Todos los personajes secundarios son terribles. Mysterio es quien medio llega a rescatar la trama. Sus batallas con los drones son muy entretenidas de ver y es un buen villano quitando su origen. Por desgracia, Peter no coopera y comete uno de los actos más tontos jamás vistos: darle acceso a toda la tecnología Stark a alguien que acaba de conocer hace unos días. Como era de esperarse, solo lo estaban manipulando y tiene que luchar contra él para recuperar los lentes. Las escenas de acción no son malas, al contrario son bastante buenas. Peter por fin usa el sentido arácnido y deja de depender de Tony. En el tramo final de la película, las escenas de acción te hacen olvidar todo lo demás y pueden convencerte de que lo que acabas de ver no estuvo tan mal, pero todo se cae a pedazos cuando recuerdas la horrible historia que te están contando. Número 29, Capitana Marvel. Un personaje que llegó tarde,
para el increíble poder e importancia que tiene para los Vengadores. Para el momento de su estreno, la película no fue mal recibida, pues el UCM estaba en su peak y cualquier cosa de Marvel llamaba la atención. La historia de Carol Danvers es entretenida dentro de todo. Hasta eso, la Capitana todavía no era tan odiada como en la actualidad. Bueno, ya empezaba a crear polémica por sus declaraciones fuera del personaje, pero la mayoría tenía fe por ver su rol en Endgame. Aquí le dieron un papel independiente y poderoso, que en ese momento se sintió fresco. Obviamente tampoco es la gran cosa, y su personaje nunca tuvo un desarrollo importante. Lo que sí es imperdonable es lo que hicieron con Fury. Lo convirtieron en un payaso como cualquier otro, y ese momento legendario que tuvo en El Soldado del Invierno perdió todo su impacto al saber cómo fue que perdió realmente su ojo. Los villanos pasaron desapercibidos. Podían hacer algo mejor con los Kree y Ronan, pero pues ya nadie los recuerda. También había cierta esperanza con los Skrulls. Actualmente ya sabemos que fueron intrascendentes, pero aquí todavía tenían un aire de misterio y peligro. En general, una película pasable, sirvió para mostrarnos el origen de la Capitana, y si no hubiera metido tantos chistes o dejado en ridículo a personajes como Fury, subiría algunos puestos en la lista. Número 28, Eternals. Este grupo de héroes creados por los Celestiales vivieron ocultos durante miles de años, y es así que se quitaron de encima la pregunta de por qué no ayudaron en la saga del infinito. El chiste es que descubren que en realidad los Celestiales quieren usar la Tierra para crear a otro de ellos, y tienen que encontrar la forma de detener esto, ya que se encariñaron con la humanidad. A pesar de que suena interesante, la película se vuelve demasiado lenta. Tiene algunos temas filosóficos que, si bien pueden resultar interesantes, no todos conectaron con eso. Eso sí, visualmente es perfecta. Los efectos visuales, las peleas y la fotografía son sin duda lo mejor de la película. Por desgracia, a pesar de contar una historia de niveles cósmicos, lo hacen de una manera olvidable, tanto que se descartaron los planes de una segunda película. Número 27, Ant-Man and the Wasp. Era muy difícil que lograran mantener la calidad en las películas de Ant-Man, y por desgracia, desde aquí ya se nota un bajón de calidad. La historia continúa después de los eventos de Civil War. Scott está cumpliendo su condena en casa, mientras que Hank Pym intenta rescatar a su esposa junto con su hija. Nos dan la primera aparición de Hope, ya como la avispa, y parece ser una agente mucho mejor de lo que es Scott, haciendo que su rol en la trama sea solo el vínculo que tiene con Janet. El villano, o más bien la villana de la película, es Ghost, quien ni siquiera se siente como una villana real, solo es alguien que quiere encontrar una cura para su enfermedad, pero al estar desesperada, no le importa dañar a otros con tal de alcanzar su objetivo. La historia es un tanto aburrida, sobre todo porque veníamos de Infinity War, y esta película ni siquiera es tan entretenida como la primera. Lo mejor sigue siendo el uso que le dan a la tecnología para encogerse. Eso al menos le da creatividad y originalidad a las escenas. Al final todos se vuelven amigos, y la mayoría recuerda más esta cinta por su escena postcréditos que por lo que pasa en las otras 2 horas. Número 26, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo más lamentable de todo es el título de la película. Se supone que estamos en el multiverso de la locura y solo vemos unas cuantas dimensiones que no le importan a nadie. Tenían la posibilidad de usar cualquier concepto interesante, había un sinfín de posibilidades y se fueron por lo más insípido. América Chávez no es mal personaje y Wanda cumple con dar miedo y verse imparable. Por desgracia, esto causó que otros personajes fueran ridiculizados. Strange se siente más débil que en otras apariciones, y de los Illuminati ya ni hablamos. Reed Richards resultó ser un retrasado
que le dice a su oponente la debilidad de sus compañeros. La capitana Carter da pena ajena con sus frases, y el profesor Javier solo aparece para morir como ya es costumbre. Por lo menos las escenas de acción y el ritmo te entretienen bastante. Al fin pudimos ver todo el potencial de la Bruja Escarlata, tiene un buen desarrollo y al final acepta que todas sus acciones tienen consecuencias. El tono de la película es más oscuro y por momentos tirando hacia el terror, algo que se agradece después de 20 películas llenas del humor de Marvel. Por desgracia, por momentos el CGI flaquea un poco y se esperaba ver mucho más del multiverso. Número 25. Iron Man 2. Después del éxito de su primera película, era obvio que el personaje tendría una secuela. Para su mala suerte no alcanzó a tener la misma calidad que su antecesora. En este caso, Tony debe lidiar con el gobierno y su fuerte insistencia por quedarse con las armaduras. Obviamente no se los iba a poner fácil y con un egocentrismo gigantesco, les escupe en la cara poniéndolos en su contra. Por ahí aparece Iván Banco como el antagonista, quien intenta replicar la tecnología de Tony, agregándole un montón de armas militares para hacerlas imparables. También se podría considerar a Justin Hammer como un villano, pero nunca terminas por tomártelo en serio. Lo que rescata un poco la película es la inclusión de otros personajes. La Viuda Negra, Nick Fury y War Machine aportan grandes actuaciones y momentos entretenidos. Además que, como ya sabemos, el gran carisma de Tony hace que la película no se sienta aburrida. La trama es muy similar a la de la primera, culminando todo en una pelea entre el Iron Man bueno contra el Iron Man malo. Solo que aquí se pierde un poco el punto principal de la historia, metiendo algunas subtramas que la vuelven más lenta y menos memorable que Iron Man 1. Número 24. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Vamos a protegerlos. Después de intentarlo como 3 veces, Marvel por fin pudo hacer una adaptación definitiva de Los Cuatro Fantásticos, solo que tampoco terminó siendo una película que te haga ponerte de pie. Es más bien un poco mejor que sus anteriores versiones, pero sin destacar demasiado. Nos dicen que estos sujetos son las personas más inteligentes del mundo, Reed Richards incluso considerándose el mejor de todos. No obstante, muchas de sus decisiones no tienen sentido y lo que es peor, sus planes para detener al villano parecen sacados de una caricatura. Galactus, aunque mejoró bastante respecto a su adaptación en forma de nube, tampoco es tan memorable para el increíble potencial del villano. Los héroes muestran muy poco de sus poderes, y la única que destaca realmente es Sue Storm, pues si no hubiera sido por ella, no habrían durado ni 5 minutos contra Galactus. Eso es bueno y malo a la vez. Fue interesante ver el increíble poder que posee Sue, sin embargo los demás no tienen escenas tan importantes como ella. La personalidad de Johnny es algo que tampoco gustó para nada. Se supone que es un galán divertido, que aporta carisma al equipo, pero aquí tenemos a un sujeto insípido, que no representa para nada al verdadero Johnny. Es una película pasable, con uno que otro momento épico, pero que está lejos de ser de las mejores. Número 23. Shang-Chi. Lo mejor de la película son las coreografías de combate. Se nota que le pusieron amor a las actuaciones. Además de que es una cinta que se puede disfrutar, independientemente si eres un seguidor de los proyectos de Marvel, pues tiene muy pocas conexiones con las demás películas. Por fin tenemos en pantalla al verdadero Mandarín, además de los 10 anillos de poder. Bueno, en este caso brazaletes. Los efectos visuales y el CGI son increíbles. Cada escena de acción es entretenida y se nota que cuidaron a detalle cada aspecto de las peleas. Por desgracia no todo es bueno, pues aunque el Mandarín parece imponente al principio, al final termina sintiéndose un tanto débil y no genera un verdadero peligro. Shang-Chi debe enfrentarse a su padre y tenemos un final épico con la victoria del prota. Es una película fresca que destaca demasiado por sus excelentes escenas de combate,
Sin embargo, los personajes no son tan memorables y se queda como una película disfrutable, pero no tan trascendental. Número 22. Black Panther: Wakanda Forever. Obviamente se sintió un bajón tremendo de calidad sin el actor Chadwick Boseman. Shuri no es mal personaje, pero no alcanza a llenar los zapatos de Pantera Negra. Por suerte, la historia y los demás personajes rescatan la falta de un gran protagonista. Namor es imponente y la madre de Shuri también destaca demasiado por su increíble actuación, acarreando entre los dos la película. Lo mejor ocurre en la primera mitad. Todo el asunto de que haya otra civilización con vibranio y además sean más avanzados es impactante. El peligro se siente real cuando vencen a los mejores guerreros de Wakanda como si nada, y el trasfondo de Talocan y Namor son muy interesantes. Sin embargo, luego de esto, llegamos al conflicto final y se siente que pudieron hacer algo menos predecible. Shuri termina ganando y perdonándole la vida a Namor, para que juntos enfrenten las nuevas amenazas como civilizaciones hermanas. Al menos dejaron la puerta abierta para ver más sobre estos personajes. Y por cierto, Killmonger hace un cameo espectacular, dejando claro que sin problemas puede tener una redención y ser un excelente sucesor del manto de Pantera Negra. Número 21. El increíble Hulk. Tal vez muchos ni siquiera recuerden que forma parte del UCM, ya que Norton fue reemplazado y se siente más como una película independiente. Sin embargo, incluso en el tramo final, llegan a aparecer Tony Stark y el General Ross, por lo que sin duda fue planeada para darle una continuación. La historia es la que ya todos conocemos. Bruce Banner se ve involucrado en un experimento que sale mal, termina con radiación gamma en su cuerpo, y esto causa que se convierta en Hulk cada vez que se enoja demasiado. Banner se la pasa escapando del gobierno mientras busca una cura para su condición, y para detenerlo, experimentan nuevamente con otro soldado, dando origen a Abominación. La pelea que tienen estos dos es sin duda lo mejor de la película. El CGI se ve increíble. Hulk es lo que debería ser, un monstruo imparable que se vuelve más fuerte a cada segundo. Abominación también tiene un diseño imponente. Para muchos, y me incluyo, es la mejor adaptación de Hulk en el cine, al menos en cuanto a diseño y personalidad. A partir de aquí, su personaje iría en picada, y ojalá volvamos a verlo con la esencia que caracteriza al personaje. Número 20. Ant-Man. Para hacer una película sobre un personaje no tan famoso, está bastante bien. Scott tiene carisma y te cae bien desde el inicio. Los secundarios también tienen buenos chistes y las motivaciones del personaje te hacen empatizar con él. El hecho de pelear siendo pequeño le dio mucha originalidad a la película. Fue algo innovador y las perspectivas con el traje eran entretenidas. El villano, pues sin más la verdad, cumplió su función, pero su historia de querer usar la tecnología como arma se sintió como la de cualquier otro villano. Lo más destacado creo que fue lo bien que combinaron la acción con la comedia. Incluso en medio de las peleas, los chistes no se sentían fuera de lugar, ni quitaban seriedad. Es una historia simple que gracias a sus personajes se vuelve memorable. El jugar con el tamaño de las personas y objetos le dio mucha creatividad a las escenas, y es una de las películas de origen mejor logradas de todas. Número 19. Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Siempre vas a ser mi muchacho. Es por mucho la peor de su trilogía. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una mala película. La comedia no es tan buena como en la primera, pero cuando tiene que ser seria lo hace, y además los soundtracks acompañan de forma increíble. Aquí conocemos al padre de Quill, quien al escuchar que alguien fue capaz de sostener una gema del infinito, intuye que se trata de su hijo. Al inicio engaña a los guardianes,
haciéndoles creer que es un ser poderoso que busca ayudar a los demás. No obstante, todos notan poco a poco que algo no anda bien, descubriendo que Ego, en realidad, quiere usar los poderes de Peter como celestial para aumentar su alcance y controlar la galaxia. En el camino tenemos momentazos, como cuando Yondu y Rocket escapan de la nave, la pelea entre Gamora y Nebula, que termina en reconciliación, la derrota de Ego a manos de su propio hijo, y finalmente, el gran sacrificio de Yondu para salvar a Quill, demostrando lo que es un verdadero padre. Tiene un lado más sentimental que la primera, desarrolla a varios personajes, y aunque meten demasiados chistes y faltó algo de acción, sigue siendo una buena película, con escenas que compensan los momentos flojos. Número 18. Deadpool y Wolverine. El fanservice hecho película. Lo mejor que tiene esta cinta es que literalmente pueden hacer lo que quieran con los personajes y la trama, y sigue siendo entretenido. Claro que por momentos se siente que ya están exagerando con los chistes, hay un límite para todo. Los dos protagonistas hacen buena dupla por sus personalidades tan contrastantes. Aunque también hay que decirlo, estas versiones son las más flojas tanto de Deadpool como de Wolverine. Creo que más de Wolverine. Lo convirtieron en alguien amargado solo porque sí, y cuando finalmente descubrimos por qué es como es, resulta que solo porque salió un rato y al regresar sus amigos habían sido exterminados. Creo que todos esperábamos que hubiera hecho algo peor, pero bueno, la TVA es una organización que no tiene sentido si la analizas con calma. Pudo capturar a mutantes Omega, pero no pueden con dos tipos comunes y corrientes en cuanto a habilidades especiales. Tendrían que haberlos capturado en segundos. En fin, no todo es malo. Tiene cameos que sobre todo en el cine fueron épicos. Tiene acción que muy difícilmente se ve en las películas de Marvel gracias a su clasificación. Y lo mejor de todo es que supieron aprovechar eso al 100%, sobre todo en la batalla de los Deadpool, que sin duda es la mejor escena de la película. La verdad es que no destaca por su historia, eso es obvio, la película no busca eso. Es más bien un sube y baja de emociones, por momentos te hace pensar que es una mala película, pero llegan escenas memorables que compensan varios chistes sin sentido que van metiendo de vez en cuando. Número 17. Thor Ragnarok. Para algunos la mejor de Thor, y para otros el inicio de su decadencia. Para mí es una buena película, no la mejor que tiene, pero es divertida, y el dios del trueno aún no es tratado como un completo payaso. Tiene momentos memorables, y la acción está desde el inicio hasta el final. Thor descubre que Loki se apoderó de Asgard, y luego de obligarlo a decirle en dónde está Odín, ven como su padre parte ante sus ojos. Sin embargo, no es tiempo de lamentos, pues Hela, la verdadera primogénita de Odín, aparece con una superioridad impresionante, destruyendo el martillo y mandando a sus dos hermanos a sacar. Lo curioso del asunto es que terminó siendo algo bueno, ya que volvemos a ver a Hulk después de mucho tiempo, y luego de reclutar a Valkyria, se van rumbo a Asgard para tener la batalla final. Lo más rescatable es el excelente momento en que Thor habla con su padre, entendiendo que su poder viene de él y no de su martillo. Aún así, Hela resulta imparable y Loki tiene que resucitar a Surtur para que cumpla con la profecía del Ragnarok. Los colores fueron totalmente cambiados a los que tenía un mundo oscuro. En este caso todo es más colorido, hay más momentos de comedia, y aunque eso le quitó un poco de peso, como lo debería ser el Ragnarok, al menos cumple con entretener, no aburrirte y tener buenas peleas. Número 16. Spider-Man No Way Home. Algunos tal vez no estén de acuerdo, pero es imposible tapar el sol con un dedo. Esta película baja mucho su calidad cuando la ves tranquilo en tu casa, sin todo el ruido del cine. Las escenas no te transmiten nada, pues fueron pensadas para verlas con una multitud, a diferencia de otras tantas del UCM,
que puedes ver una y otra vez y siguen siendo épicas. El personaje de Peter por fin recibe su desarrollo de personaje y como no podía ser de otra forma, tiene que venir el Duende Verde para enseñarles cómo se hace. Los otros villanos tampoco están tan mal, pero el que se roba todo el show es Norman. Ver a los 3 Spider-Man fue legendario, aunque sus entradas pudieron ser infinitamente mejores. Tiene varias conveniencias de guión, como que Ned pudiera abrir portales a la primera, cuando se nos mostró en Doctor Strange que se tiene que seguir un largo entrenamiento para lograrlo. Que por cierto, hablando del Doctor Strange, aquí lo nerfearon terriblemente. Todo se le sale de las manos como si fuera un novato en la magia. No pudo capturar a Peter y no hizo mucho contra los villanos. Todos sabemos que tampoco podían ponerlo con su poder real, pues la película es Spider-Man, pero al menos no lo ridiculices tanto. En general tiene escenas memorables, sobre todo cuando están los 3 Hombre Araña juntos, y por eso no puedo ponerla más abajo, pero la historia tiene huecos por todos lados y solo se sostiene por el fanservice. Número 15, Thor. ¡Yo, Odín, padre de todo, te destierro! Es la que tiene el equilibrio perfecto de todas las películas sobre el dios del trueno. Ni tan seria y dramática para dormirte, ni te mete chistes de preescolar cada 5 minutos. Para empezar, tenemos a la versión más arrogante de Thor, alguien inexperto que solo busca batallas, sin importarle el bienestar de su gente. Es por eso que Odín nos regala una de las mejores escenas, desterrándolo para que pueda convertirse en un mejor rey en el futuro. Ya en la Tierra, conoce a Jane y los demás, que le ayudan a ser más humano y sentir empatía por los demás, lo que significa sacrificarse por otros, con tal de hacer lo correcto. Es así que vuelve a ser digno de levantar su martillo y comienza su camino como héroe y futuro gobernante de Asgard. La película es más un viaje de humildad para Thor. No tiene tantas batallas o acción, pues tira más por el lado del romance y su crecimiento como personaje. Loki es como tal el villano, aunque por ahí Luffy también quiere acabar con Odín. Sin embargo, el antagonista principal es el dios de las mentiras, quien busca apoderarse de Asgard, pero sin ser realmente una amenaza, ya que al final solo quería encontrar su propósito en el mundo, sintiéndose como una clásica pelea entre hermanos. Es una película algo infravalorada, nos dio un buen inicio para conocer a Thor, y a pesar de no tener demasiada acción, no se siente aburrida ni pesada. Mejor vete, princesita. No. Número 14, Thunderbolts. Una película muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Marvel, y eso siempre se agradece. Casi nadie tenía fe de este grupo de secundarios, y terminaron siendo un equipo de verdad, con interacciones y química que nos recuerdan mucho a los Guardianes de la Galaxia. El conflicto también es excelente, pues en lugar de tener que vencer como siempre con fuerza física, en este caso, deben superar sus problemas mentales para frenar la amenaza imparable que es Sentry. Todos intentan encontrar su redención y un propósito como héroes. Las escenas de acción y coreografía son excelentes. Yelena se roba la película con su gran actuación, y aunque algunos personajes se sienten algo desperdiciados, siendo prácticamente un cameo, la historia es fresca y original. Puede que no convenza a todos los gustos, pero siempre es de aplaudir cuando se salen un poco del molde. Número 13, Homecoming. Fue un excelente inicio para el personaje de Spider-Man en el UCM. Se nota que es alguien inexperto, ya que comete muchos errores, aunque el que esté tan obsesionado con Tony le quita un poco de peso como protagonista. Hubiera sido bueno que tuviera más independencia de su tecnología. En fin, al menos tenemos un excelente villano como lo es el Buitre. Pero otra vez, el mismo problema. Resulta que su motivación está ligada con Tony Stark, cuando se supone que es un enemigo del Hombre Araña. La charla que tienen en el auto es de lo mejor de la película. Se siente cómo va aumentando la tensión en Peter, al darse cuenta que ya descubrió su identidad. Al final, a pesar de sus amenazas, Peter decide hacer lo correcto y hacerle frente.
incluso si no tiene un traje tecnológico, regalándonos otra gran escena, con Peter levantándose de los escombros, viendo que nadie va a llegar a rescatarlo. Él solo debe ponerse de pie y detener al villano. Como era de esperarse, lo derrota, y es así que comienza su viaje como un héroe de verdad, aceptando que lo más importante es ayudar a las personas del barrio antes que sentirse famoso por ser un vengador. La película es bastante buena. Tenemos a un Peter que sí se siente de su edad, tiene problemas como cualquier adolescente. El villano cumple con su papel a la perfección y el ritmo de la película nunca se siente lento. El único pero es que de nuevo todo gira en torno a Tony Stark, pero quitando eso, es de las mejores cintas del Hombre Araña. Número 12, Doctor Strange. Abre tu ojo. Una película visualmente increíble que introdujo la magia al UCM de manera excelente. Si los personajes de Thor o Iron Man ya eran arrogantes, Strange nos vino a demostrar que se puede ser todavía más insoportable. Al principio era alguien con una vida llena de éxito y lujos, pero al perder sus capacidades como cirujano, todo eso se fue, quedando solo en el mundo sin un propósito claro. Es así que llega a Camardash y nos dan varias secuencias de entrenamiento que, además de ser divertidas, son muy buenas visualmente. Ancestral aparece como un personaje misterioso y, debido a la gran curiosidad por aprender de Stephen, termina dándose cuenta que existen amenazas dimensionales que superan el entendimiento humano. Por desgracia para él, no tiene tiempo de procesar esto, pues rápidamente son atacados y tiene que defender a todos, siendo un principiante en la magia. Sorprendentemente, resulta ser un prodigio y usa la gema del tiempo a la perfección, venciendo al mismísimo Dormammu en su dimensión. Aunque no es una historia que te vuele la cabeza, es buena para introducir al personaje de Strange. Tiene una evolución parecida a la de Iron Man, el típico viaje de humildad que te convierte en héroe. Pero gracias a los efectos visuales, se destaca de otras películas. El final fue original y dejó la puerta abierta para que más adelante puedan usar a Dormammu y otros seres dimensionales. Aunque viendo lo que hicieron en Multiverse of Madness, no creo que vuelvan a tener mucha importancia. Número 11, Capitán América, el primer Vengador. Todos los Vengadores originales tuvieron una gran película de origen y el Capitán América no es la excepción. Nos cuentan cómo es que fue creado el proyecto del supersoldado y cómo un enfermo y débil chico de Brooklyn era el indicado para cargar con ese gran poder debido a sus valores y corazón. Bucky es de esos personajes secundarios que te caen muy bien por estar con el protagonista desde que no era nada. Algo que ayudaría a entender las acciones de Rogers en sus siguientes películas. El Capitán América es ese rayo de esperanza que necesitaban sus compañeros, ganando un montón de terreno en contra de Hydra. Todo parecía ir perfecto hasta que Bucky cae en batalla, y es ahí que Steve se da cuenta que tiene que acabar con esto de una vez por todas, incluso si eso significa sacrificarse en el proceso. Al inicio de la película, casi nadie creía en él, y al final, todos lo respetaban por su gran liderazgo, demostrando su enorme avance como personaje. Su final es glorioso, convirtiéndose en una leyenda para la nación y un ejemplo a seguir para millones de personas. La película no es la típica historia de héroes. La época en la que está ambientada le da un tono mucho más serio, y hasta los personajes terciarios tienen momentos para brillar, como el padre de Tony. La acción es entretenida y la historia funcionó excelente para conocer al futuro líder de los Vengadores. ¡Oigan! ¡Agradezcanle al Capitán América! Número 10, Avengers, la era de Ultron. La semana de Ultron, el fin de semana de Ultron, o como le quieras decir. La verdad es que la película sí tiene algunos fallos, sobre todo en sentirse demasiado rápida para el increíble potencial del villano. Sin embargo, tampoco es tan mala como muchos quieran hacerla ver.
Aquí ya tenemos a un equipo mucho más consolidado. Sus batallas ya se ven más impresionantes. Al estar coordinados a la perfección, los trajes y el CGI son increíblemente buenos y las interacciones entre ellos son de las mejores que tiene todo el UCM. Tan solo la escena en la que quieren levantar el martillo ya es mejor que varias películas que nos dieron después. Claramente todos sabemos que su mayor pero es el villano. Para empezar, el diseño de Ultron no convenció a todos. La mayoría queríamos que fuera como en otras adaptaciones, en donde no mueve la boca. Su presentación es excelente, aunque por desgracia luego de eso nunca se sintió como una amenaza real. Introdujo a nuevos personajes como los gemelos Maximoff o Visión, este último siendo el más importante al tener su única aparición buena, pues luego de aquí sería nerfeado terriblemente. Todos veníamos con las expectativas a tope luego de la primera película, y si bien no las cumplió del todo, en general es una buena película, tiene grandes escenas de acción y peleas, chistes icónicos y es bastante entretenida. Por desgracia, sí se sintió un poco inferior que su predecesora. Varios personajes fueron desperdiciados, algunas subtramas se sintieron lentas. Para nada es una mala película, pero siempre es considerada la más floja y olvidada de los Vengadores. Número 9. Capitán América Civil War. Es mi amigo. Yo también lo era. Avengers 2.5 es una gran película que marcó un antes y después en el UCM. Fue el punto de quiebre en el equipo de los Vengadores, y como todas las películas del Capitán, su tono es más político y social. Aquí no tenemos un bueno versus malo, sino un Capitán versus Iron Man. Muchos quisieron crear un debate de si estaba en lo correcto el Team Cap o el de Iron Man, pero ya a estas alturas sabemos que Steve tenía razón. Ojo, solo hablando de los acuerdos de Sokovia. De hecho, ninguno de los que estaban en el equipo de Iron Man terminó de su lado al final de la película, y eso ya te dice mucho. Incluso él mismo aceptó que estaba equivocado cuando habló con su amigo y el Soldado del Invierno. Tal vez tu historia no es tan loca. La batalla en el aeropuerto es de lo más recordado de la película, y si bien se sintió un poco pequeña por la cantidad de superhéroes, a pesar de no ser un evento tan gigante como el de los cómics, es muy entretenido y se siente el conflicto más de cerca porque conocemos a cada uno de los héroes. Bueno, a excepción de Black Panther y Spider-Man, quienes hicieron su primera aparición aquí, que por cierto, muy buena primera aparición de los dos. Con muy poco tiempo en pantalla, pudieron tener una participación memorable. Tiene una combinación perfecta entre comedia y acción. El villano es increíble, ya que juega con la mente de los héroes y los pone en contra sin usar la fuerza física, algo que nunca habíamos visto, y lo más impresionante es que logró vencerlos sin que se dieran cuenta. La batalla final entre Steve y Tony es de las mejores que existen, pues se siente el dolor de ambos por tener que luchar contra un gran amigo. Ambos tienen argumentos válidos para hacer lo que hacen, y no se siente que haya un ganador y vencedor. Todos pierden después de este conflicto. Número 8. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Una de las mejores películas, sin lugar a dudas, cerrando el viaje de los Guardianes originales de manera perfecta. Por fin conocemos más sobre la vida de Rocket. Resulta que tuvo un pasado horrible, siendo torturado junto a otros animales, con el objetivo de crear a la especie definitiva. El culpable de todo es el Alto Evolucionador, un sujeto que es imposible no odiar. Con otros villanos puedes llegar a empatizar por momentos, pero este tipo es top 3 mejores villanos del UCM, debido a que es maldad pura. Los flashbacks de Rocket son durísimos, y cuando por fin consiguen acabar con el villano, se siente un alivio tremendo. Pero no solo es Rocket quien recibe un gran desarrollo, pues Nebula también tiene un avance increíble como personaje. No hay comparación entre la primera vez que la vimos y esta. Todos los demás igualmente resaltan a su manera y le dan un final emotivo al grupo, yéndose cada quien a buscar su propio camino. La película es casi impecable, mezcla el humor y drama bastante bien, tiene escenas que te rompen el corazón
grandes momentos de acción, y tal vez solo podríamos ponerle como pero la participación no tan importante de Adam Warlock. Número 7. Avengers. El primer evento épico y verdaderamente importante para los superhéroes. Claro que ya habían salido algunas películas que tuvieron buenos números, pero los Vengadores rompieron todos los récords posibles. Juntar a varios héroes distintos en una sola película y que funcione tan bien, no cualquiera lo puede lograr. Cada uno de los protagonistas encaja perfecto. Todas las peleas, diálogos y equipos que se forman se sienten muy naturales y representan a la perfección lo que son los Vengadores. Tiene buenas escenas de acción, chistes que sí dan risa y no se sienten forzados como pasaría con varias películas que vendrían después. Loki es icónico como villano y tenía un CGI bastante decente. La historia tampoco es extraordinaria, sin embargo es entretenida y sobre todo sirvió para sentar las bases del gigantesco éxito que sería el universo cinematográfico de Marvel. Es una película que comenzó a dar desarrollo a cada Vengador, siendo claramente Iron Man quien se robó los reflectores, pues demostró que sí era capaz de sacrificarse por los demás, jugándose su propia vida para salvar a millones de personas. Número 6. Guardianes de la Galaxia. En su tiempo nadie le tenía muchas esperanzas a esta película y terminó siendo de las mejores del UCM. La premisa es muy simple. Peter roba el orbe, que en realidad era una gema del infinito, y termina en una pelea grupal con Gamora, Rocket y Groot. Todos son enviados a prisión y conocen al último integrante del grupo, Drax, quien busca vengarse de Ronan por acabar con su familia. La química entre todos es impresionante. Rápidamente se volvieron en uno de los equipos favoritos de muchos. El villano impone bastante, pues tuvo la valentía de rebelarse contra el mismísimo Thanos, quien hace su primera aparición importante aquí. ¿Y de qué manera? Generando un respeto en todo aquel que mencionaba su nombre. Aún así, lo más destacado de la película son sus protagonistas. Tienen escenas memorables, chistes que sí dan risa, soundtracks icónicos y una esencia que no se encuentra en otra película de Marvel. A varios no les gustó que todo se resolviera con un baile, pero encaja perfecto con el tono de la cinta y consagra a los personajes como una familia. Número 5. Avengers Endgame. Tal vez algunos incluso la tengan como su favorita, por encima de cualquier otra cinta. Sin embargo, tiene algunos pequeños fallos que le bajan algunos puntos. Más de 10 años tuvieron que prepararse para darle fin a toda la saga del infinito. Las emociones estaban al máximo y todos queríamos ver cómo es que lograban derrotar a alguien como Thanos. Resulta que la clave estaba en los viajes en el tiempo, algo que a muchos les gustó, pero que a otros no les convenció del todo. Claro que fue épico ver a las versiones viejas de los héroes enfrentar y tener que lidiar con eventos que ya habían vivido en el pasado. Nos dejaron joyitas como la pelea entre los Capitanes América, el Hail Hydra, el escape de Loki, la plática de Hulk con Ancestral y posiblemente el mejor momento de todos, el reencuentro de Tony con su padre. Por desgracia no todo es bueno, y la mayor queja que salió de los viajes en el tiempo, además de las muchas conveniencias de guión, es que los héroes terminaron peleando con una versión de Thanos que no los conocía. Esto causó que la batalla perdiera un poco de peso, pues es como si estuvieran luchando contra un enemigo nuevo y que no tiene ningún vínculo con ellos. Lo más rescatable es el tramo final, que sin duda es algo que muy difícilmente se volverá a ver. Son tantos momentos épicos que se puede hacer un top solo de esta película. El Capitán levantando el martillo, el Vengadores Unidos, el abrazo de Peter con Tony, la arrastrada de la Bruja Escarlata a Thanos, la llegada de la Capitana Marvel y finalmente, todo cerraría con la misma frase que comenzó.
Esta es la prueba clara de que se puede hacer fanservice sin dejar de lado la historia. Como ya dije, tiene algunos peros y huecos argumentales. Sin embargo, le dio un más que digno final a los Vengadores originales y puedes verla varias veces y sigue siendo legendaria, cosa que con otras películas como No Way Home no sucede. Número 4. Black Panther. ¿Dónde se fue? Toda la ambientación de Wakanda es impresionante. El vestuario, música y escenarios son de lo mejor. Killmonger es de los villanos más queridos del UCM, sobre todo por la excelente actuación de Michael B. Jordan. Las batallas tienen coreografías estupendas, los efectos visuales de los trajes están muy bien cuidados, la tensión en la historia se siente en todo momento y tiene un tono serio que genera emociones fuertes. T'Challa se da cuenta de que el mundo no funciona como él pensaba, pues incluso su padre, quien se jactaba de tener un honor intachable, tiene secretos oscuros que lastimaron a otras personas. Killmonger llegó con una idea revolucionaria que tal vez tenía buenas intenciones. Por desgracia, los métodos no eran los correctos. Al final, T'Challa descubre que no puede cerrarse al mundo por completo y decide abrir Wakanda para compartir sus recursos con la gente que los necesita. Número 3. Iron Man. La película que lo inició todo, que dio vida a un universo completo y que será recordada por varias generaciones como un antes y después en la historia del cine. Si bien la trama es muy simple y directa, funciona tan bien que no se necesita más. La evolución del personaje es estupenda, pasando de ser un egocéntrico que solo se preocupa por sí mismo a alguien que prefiere no seguir fabricando armas, con tal de evitar sufrimiento a personas inocentes. Las armaduras se ven espectaculares, mucho mejor que cualquier nanotecnología. Tony es un protagonista muy carismático y que se vuelve memorable solo con su personalidad. El villano no es la gran cosa, pues termina siendo una versión malvada de Iron Man. Pero lo importante y el punto central de la película es todo el viaje que tiene que recorrer Stark para convertirse en un héroe. Fue el comienzo perfecto para el UCM, sentando las bases para el que se volvería el héroe más importante del mundo. Número 2. Avengers Infinity War. Desde el tráiler ya se veía venir que sería una de las películas más memorables de la historia. Juntó a todos los equipos de héroes por primera vez, y lo mejor es que se sintió totalmente orgánico. A diferencia de otras películas, aquí el protagonista es el villano. Thanos llegó imponiendo respeto desde el minuto 1, bajándose a los Vengadores más poderosos como si no fueran nada. La intro te pone los pelos de punta y sabes que esta vez la amenaza es imparable. Sus motivaciones son incluso hasta entendibles, haciendo que empatices con él y entiendas sus argumentos, aunque sus métodos no son los correctos, y eso es lo que lo hace tan peligroso. El tono es muy diferente al humor característico de Marvel. Aquí tenemos una trama triste y seria. El Capitán y Tony siguen peleados, Thor está dañado psicológicamente y Thanos se vuelve más fuerte en cada escena. Las peleas son todas entretenidas, cada personaje tiene momentos para brillar, todas las subtramas tienen importancia, atrapan tu atención y sientes que la cinta se te pasa volando. Nos dio la mejor entrada de la historia, con Thor llegando a Wakanda. El CGI es impresionante y se ve muy bien cuidado. Los trajes y el diseño de todos son increíbles. Y todo finaliza con el cierre más inesperado posible. Los Vengadores pierden por primera vez y Thanos logró su objetivo. Poco a poco la mitad del universo se va desvaneciendo, dejando una tristeza en los que se quedaron y un sentimiento de resignación. Ese final dejó en silencio a todas las salas de cine y también con una ansiedad por ver la siguiente película. La cinta es casi perfecta, obviamente considerando que estamos hablando de superhéroes, porque no falta que salga un cinéfilo experto. Tiene muy pocas cosas que reprocharle, tal vez lo único malo es que Visión se sintió totalmente inútil y que cuando ya tenían la victoria ganada, Star-Lord cometió uno de los actos más odiados por los fans,
justificándose con que así tenían que ser las cosas, según Doctor Strange. Pero todo lo demás es perfecto. Las batallas son impresionantes, la tensión se siente en cada momento, y tuvo un final que quedará para la historia. Viste apuntar a la cabeza. Número 1. Capitán América y el Soldado del Invierno. A diferencia de muchas otras películas que destacan por sus grandes efectos visuales o peleas mucho más fantasiosas, aquí vemos coreografías perfectas, batallas mano a mano y escenas de acción que resaltan por lo bien construidas que están. El Soldado del Invierno genera un respeto impresionante. Cada pelea en la que participa es excelente. Su diseño le da una aura tremenda y el que se trate de Bucky lo hace todavía mejor, pues el capitán debe pelear a muerte contra la persona más importante para él. Tiene secuencias icónicas, como la lucha en el elevador, la persecución de Nick Fury, el capitán contra Bucky y la destrucción de los Helicarriers. Todos los personajes secundarios tienen momentos para brillar, la trama es seria y sin tantos chistes, Hydra como organización es de temer, y lo más importante es que la película vino a demostrar que no por hablar de superhéroes, tienes que meter chistes cada 2 minutos, colores brillantes y tramas absurdas. A veces menos significa más, solo basta una buena trama y peleas hechas con amor. Si debo pelear solo, que así sea. Pero apuesto a que habrá más.